¿puede un hombre que se presentaba como guardián de la moral haber escondido pasiones inconfesables? ¿Qué papel jugaron las mujeres que lo rodearon, la esposa devota, la hija diosa de la corte, las políticas que dictaban cómo debía vivir la mitad del país? ¿Fue la intimidad de Francisco Franco un espejo de su régimen o su máscara más perfeccionada? Respira hondo. Vamos a entrar, sin morbo, pero sin guantes, en la vida del caudillo, desde los primeros latidos de su ambición hasta la coreografía sentimental que tejió su poder. Nació en un mundo de disciplina y silencios, y aprendió pronto que el ascenso no se negocia, se conquista. Entre cartillas, uniformes y mapas, el joven Francisco Franco fue enamorándose de una idea rígida de orden y de la sensación embriagadora de ser el elegido. Pero a la par que crecía el militar, había en él la timidez obstinada de quien escribe cartas con tinta más bien torpe. De hecho, antes de convertirse en figura de mármol, intentó un romance adolescente que quedó en nada, la historia de unas cartas insistentes a una muchacha que jamás le correspondió, un episodio que los biógrafos rescatan no por el chisme, sino porque revela el tono íntimo de aquel aspirante a héroe, pertinaz, ceremonioso, poco diestro en la seducción y, sin embargo, incapaz de aceptar un no como final de página. Luego vino el destino, que a veces escribe con casualidades afiladas. En Oviedo, durante un periodo de servicio peninsular, conoció a la joven que moldearía y blindaría su vida privada, Carmen Polo y Martínez Valdés. Ella, de familia asturiana, discreta y robusta en sus convicciones católicas, él, ya con fama de oficial severo y ascendente. El cortejo fue lento, casi de porcelana, misas, paseos, visitas con chaperona. Finalmente, se casaron en 1923. Aquella unión no solo fue sentimental, fue la alianza entre un hombre que aspiraba a mandar y una mujer que entendía y protegía el teatro del poder. Con el tiempo, Dona Carmen se volvería una figura imponente en la corte doméstica del Pardo, con fama de influir en los mecanismos de la censura y en el tono moralista del régimen, hasta el punto de que algunos la retrataron como una sombra decisiva tras el telón de las prohibiciones. Pero antes de erigir un palacio de protocolos, vino la guerra civil. El hombre se convirtió en mito, y el mito, en Estado. Franco se impuso como jefe absoluto de un país herido, y alrededor del líder, como una arquitectura de hierro, se levantó un sistema que no solo regimentó la economía y la política, sino también el corazón de los hogares. En esa obra, hubo una protagonista femenina con voz propia, Pilar Primo de Rivera y su sección femenina, que definió durante décadas cómo debía ser la mujer española, sumisa, piadosa, vigorosa en el sacrificio. Si el régimen legislaba, la sección femenina catequizaba, y si la ley dictaba, Pilar marcaba el compás del deber doméstico. Carmen, la esposa, caminaba a medio paso de todo eso, con un poder que rara vez se escribía en los boletines oficiales, pero se leía en las listas de invitados, en las llamadas que sí se devolvían, en la obra de beneficencia que definía la buena sociedad del franquismo. La llamaban la Collares, por su gusto por las joyas, pero sería injusto quedarse en el brillo, su influencia se notaba en la atmósfera. En esa mezcla de rigor religioso y vigilancia moral que convertía lo íntimo en asunto de Estado. Hay quien la recuerda como gran dama de iglesia, hay quien la acusa de endurecer el clima de censura. Ambas memorias, juntas, dibujan el poder silencioso de quien sabía que, en ciertos regímenes, el sermón vale tanto como el decreto. ¿Y las relaciones con mujeres del propio Franco, más allá del matrimonio? Aquí conviene separar leyenda y archivo. En la España del rumor, esa España de cafés con humo y confidencias, circularon historias de supuestas amantes, consignadas muchas veces en la prensa ligera o el chisme de salón. Pero la historiografía seria no ha podido documentar de modo sólido una vida extraconyugal del caudillo. Al contrario, la imagen persistente es la de un hombre de hábitos rígidos, de una devoción pública por la moral católica y de una intimidad cuadriculada por el protocolo. En lo sentimental, parece haber preferido que el poder fuese su único gran romance, un poder que exigía, para legitimarse, una fotografía familiar sin grietas. En un mundo de expedientes y memorias, la ausencia de pruebas no es prueba de santidad, pero se obliga a contar la historia con prudencia. En este terreno, lo demostrable es su matrimonio con Carmen y el lugar preponderante que ella jugó en la corte doméstica, lo demás
sin respaldo documental robusto, pertenece al territorio del mito. Ahora bien, que su vida privada aparente quietud no significa que la escena femenina alrededor del régimen fuese estática. Todo lo contrario, la corte franquista fue un tablero donde mujeres poderosas, esposas, aristócratas, jerarcas de organizaciones, movían hilos, marcaban modas, conseguían favores. Y, a veces, los escándalos estallaban no en la alcoba de Franco, sino a pocos metros, el más célebre, el romance entre su cunado y ministro todopoderoso, Ramón Serrano Suñer, y la marquesa de Jansol, Sonsoles de Icaza, una relación que mezcló pasión, secretos y consecuencias políticas. Ese idilio, documentado en diarios y testigos, no es una anécdota rosa, ilustra cómo la intimidad, en la corte del caudillo, podía desatar tormentas de poder. Mientras tanto, la familia de Franco seguía escribiendo su propia liturgia. Tuvieron una única hija, Carmen Franco y Polo, Carmencita para unos, Nenuca para otros, que creció como princesa no coronada de un reino sin corona. Su boda de 1950 con Cristóbal Martínez Bordiú fue un acontecimiento de Estado, un ballet de uniformes, sotanas y abanicos que sirvió para presentar a España y al mundo la imagen de continuidad y estabilidad que el régimen ansiaba. Años después, ya en democracia, su figura y la de sus descendientes seguirían alimentando polémicas y titulares, la prolongación social de una dinastía sin trono. Pero si queremos entender el vínculo entre Franco y las mujeres, más allá de la relación con su esposa, debemos mirar el andamiaje ideológico con que moldeó la vida femenina del país, la prescripción de lo femenino como obediencia, la exaltación de la maternidad como deber patriótico, la censura como guardián de la virtud pública. En ese clima, Carmen Polo era tanto símbolo como agente, la anfitriona de recepciones donde cada gesto era un catecismo de Estado. Los cronistas hablan de su papel en la censura, de su mirada vigilante sobre lo que se publicaba, lo que se filmaba, lo que se mostraba. Una obediencia moral que terminaba dictando costumbres. Y no olvidemos los espacios, porque el poder también se mide en arquitecturas. El Pazo de Meirás, epicentro estival de la familia, fue durante décadas el escenario de veraneos, audiencias y rituales. En democracia, el destino de esa propiedad reabrió heridas y litigios, hasta que el Estado la recuperó tras una batalla judicial que encendió los informativos y reavivó la discusión sobre la herencia material y moral del franquismo. Ese hilo, que va de la vieja corte a la sala de vistas, cuenta otra historia, la de cómo la memoria se disputa en tribunales y titulares. Volvamos al corazón del relato. En la intimidad del matrimonio, ¿qué se veía? Un reparto de roles casi litúrgico, el jefe de Estado, cazador de fines de semana, lector de partes y misivas, ella, guardiana del ceremonial, mediadora social, intercesora oficiosa. Si alguien pretendía un favor, no pocas veces prefería tocar la puerta de Dona Carmen. Y si alguien desafiaba el decoro, sabía que en ese decoro había también poder. Esta política de la sala de estar, hecha de saludos, visitas, silencios y bendiciones, fue la otra cara del BOE. Todo esto convierte la biografía sentimental de Franco en algo paradójico. Por un lado, una vida conyugal sólida, sin pruebas firmes de desviaciones; por otro, un universo femenino alrededor, esposas, hijas, dirigentes, aristócratas, que fue vital para sostener la liturgia del régimen. No hay corte sin damas, ni moral oficial sin sacerdotisas sociales. Y, sin embargo, cuando hoy preguntamos si Franco tuvo amantes, intrigas, el eco que vuelve no es un listado, sino un retrato de atmósfera, una España donde el chisme vivía en susurros y la represión en voz metálica, donde una mujer, la esposa del hombre más poderoso, podía, con una palabra o un gesto, abrir puertas o cerrarlas, y donde otra, la jefa de la sección femenina, enseñaba a millones a agachar la cabeza con una sonrisa patriótica. Si hubo secretos, quedaron en bóvedas muy cerradas, lo que sí quedó a la vista fue el dispositivo que convirtió la vida privada en instrumento político. Respira y escucha cómo crujen los pasillos cuando el poder se descalza por la noche. Porque mientras los partes oficiales hablaban de victorias, ferrocarriles y cosechas, la casa, sí, la casa, era el verdadero teatro, donde se media la temperatura del régimen. El Pardo no era solo un palacio, era un reloj de arena donde los granos se llamaban visitas, llamadas,
promesas, silencios. En ese reloj, la figura de Carmen Polo aparecía como la guardiana de la liturgia. A primera vista, severa y devota, a segunda, una estratega de lo intangible. Sabía que en España las apariencias son moneda, y que las monedas, bien contadas, pagan lealtades. La mañana comenzaba con un rito de relojería suiza, la misa discreta, el desayuno pautado, la lectura de recortes. A Franco le llegaban carpetas con noticias subrayadas, a Carmen una constelación de mensajes, cartas y encargos que, sin estar sellados por ningún ministerio, movían resortes equivalentes. Se pedían becas, se atajaban rumores, se corregían listas de invitados. Dona Carmen ha dicho. Era, para no pocos, más eficaz que el ministro afirmado. Ese ha dicho funcionaba como un conjuro, alineaba, ordenaba, pulía. Y si había una palabra que le gustaba pulir, era decoro. El decoro como frontera moral, como hilo que cose la reputación del régimen a la del jefe de familia. Porque esa era la propuesta, la nación reeducada como un hogar, con el caudillo ejerciendo de padre y ella marcando el protocolo de la sala de estar. La escena femenina en torno al poder no era uniforme, estaba llena de matices, de jerarquías y de cruces. Piensa en un baile sin música, con pasos perfectamente memorizados. Por un lado, las damas de la aristocracia franquista, algunas de abolengo, otras ennoblecidas por la victoria, por otro, las dirigentes de organizaciones femeninas, sección femenina, auxilio social, que bajaban la doctrina al nivel de la cocina, la colcha y la cuna. Unas daban lustre a las recepciones, las otras daban estructura a la vida cotidiana. Pilar Primo de Rivera hablaba de virtudes y sacrificio, Carmen Polo mostraba, en su propio porte, la imagen de la respetabilidad innegociable. Rosarios, peinetas, collares. Los collares, por cierto, que tanta tinta hicieron correr, no eran solo vanidad, eran un mensaje. Orden, prosperidad, paz, 3 palabras que el régimen quería proyectar, engarzadas en perlas brillantes ante embajadores y prelados. Este mecanismo tenía una consecuencia íntima, la vida privada dejaba de ser un refugio y se convertía en una vitrina. Amantes, aventuras, escándalos en la cúpula. El guión oficial no admitía fracturas visibles. Y si la curiosidad del país se aguzaba, en la corte se aprendió pronto a apretar tornillos. No es que no hubiese pasiones en derredor, ya lo vimos con la tormenta sentimental de Serrano Suñer y la marquesa de Jansol, es que, cuando estallaban, servían de recordatorio, el poder no tolera que sus máscaras se resquebrajen. Aquella historia atravesó salones con un rumor de seda rasgada, y la seda, en política, puede costar carreras, amistades, equilibrios. En ese eco, la pareja presidencial redobló su propia puesta en escena, la familia ejemplar, la rigidez doméstica, la devoción religiosa. Sin grietas. No obstante, detrás de la coraza había hábitos, manías, pequeños rituales que humanizan a cualquier coloso. Franco, cazador en fines de semana, media su puntería como si midiera la eficacia del Estado. Carmen, pendiente del orden de las mesas. De las flores apropiadas para cada estación, del acomodo exacto de quienes debían ser vistos y de quienes debían quedar a una distancia prudente. La España de posguerra, con su hambre, sus cartillas de racionamiento, su vigilancia, convivía con este teatro. Y aquí aparece un hilo delicado, el contraste entre la severidad moral exigida a las mujeres del país y la opulencia ceremonial de la corte. Esa tensión generó sus propios anticuerpos, chistes a media voz, coplas torcidas, ironías de café. Pero también cimentó un poder simbólico. Porque cada mesa cuidada, cada mantilla elegida, cada misa en primera fila decía, aquí no hay titubeo. El peso de la religión en todo ello fue algo más que escenografía. La Iglesia ofreció legitimidades, redes, lenguaje. En lo doméstico, la presencia eclesiástica funcionaba como un blindaje, confesores, capellanes, ceremonias. En lo social, la moral católica se convirtió en el marco que definía la conducta femenina aceptable, recato, obediencia, maternidad. La sección femenina traducía esa gramática en manuales, como poner la mesa, como plegar una sábana, como sonreír sin parecer coqueta. En este clima, la curiosidad por la vida íntima del jefe de Estado quedaba modulada por un no se pregunta qué era, al mismo tiempo, miedo y costumbre. El silencio no es ausencia de ruido, es disciplina.
Y sin embargo, el mundo tocaba a la puerta. Visitas internacionales, recepciones, viajes. La imagen de Carmen en el extranjero, cuando los años del aislamiento dieron paso a un pragmatismo de embajadas, bases y acuerdos. Reflejaba otra ambición, normalizar. La normalidad, ese gran deseo de los regímenes necesitados de aceptación, se construía también con abanicos abiertos al ritmo de himnos. Y con sonrisas medidas ante fotógrafos. La etiqueta se volvió diplomacia, la diplomacia, supervivencia. Aquí, otra vez, la arquitectura íntima del poder femenino resultó útil, anfitrionas diligentes, esposas de ministros coordinando detalles. Damas de compañía que convertían una velada en una escenografía de Estado. Si bajamos el plano un poco más, encontramos la biografía cruzada de madre e hija. La única hija de los Franco, Carmen, creció aprendiendo que el apellido pesa como un uniforme. Su boda fue una ópera de protocolo, su vida, un péndulo entre la protección de la cúpula y el brillo de una sociedad que se acostumbró a observarla. En el entorno familiar, el yerno, médico, elegante, dado a la visibilidad, añadió otro matiz al retrato. Las sobremesas mezclaban anécdotas de clínica, chascarrillos cortesanos y la gravedad de un régimen que nunca se saca del todo la gorra. Para una audiencia de hoy, acostumbrada a filtros y redes, aquella convivencia de pompa y secreto puede sonar distante, pero conviene notar que había en el fondo, la construcción meticulosa de una dinastía sin corona, sostenida por mujeres que sabían cuándo hablar y cuándo inclinar apenas la cabeza. La pregunta sobre amantes, intrigas reaparece cada cierto tiempo porque las biografías de dictadores suelen traer ese morbo de archivo. Aquí, cuanto más ahondamos en lo documentado, más se impone un paisaje de sobriedad calculada. Si hubo deslices, no dejaron huellas que aguanten el contraste. Y eso, lejos de aguar el relato, lo define. La intimidad de Franco fue una política pública, una vitrina cuidada como un expediente. La pasión que sí se ve, y que debió consumirlo, es la del control. Y para el control, las mujeres cercanas le fueron imprescindibles, Carmen como escudo y espejo, la sección femenina como fábrica de obediencia cotidiana, las damas de la corte como lubricantes de un motor que prefería no chirriar. El paso de Meirás, en los veranos, era un laboratorio de esta sociología del salón. Las visitas se escalonaban, prelados, empresarios disciplinados, autoridades provinciales, damas con donativos. Cada quien sabía su papel y el tiempo que el reloj del anfitrión podía concederle. Los paseos por los jardines, las fotos junto a grupos de niñas con trajes regionales, los saludos a delegaciones de amas de casa. Toda esa liturgia construía, temporada a temporada, la ilusión de una estabilidad paternal. A veces, en la brisa, llegaba desde la radio el eco del mundo, cambios en Roma, inquietudes en París, músicas nuevas. Allí, el régimen ponía sordina. La España oficial debía permanecer a cubierto de ciertas modernidades, sobre todo de aquellas que prometían libertad en plural, libertad. Para las mujeres, por ejemplo, para estudiar sin permiso, para trabajar sin tutela, para divorciarse, para decidir sobre su cuerpo. La respuesta fue un todavía no alargado durante décadas, sostenido por leyes, por púlpitos y por la pedagogía doméstica. No faltaron, sin embargo, grietas en la muralla. Muchas mujeres encontraron espacios para afirmarse, en la enseñanza, en la sanidad, en el comercio, algunas, en las mismísimas instituciones del régimen, girando los engranajes con eficacia y, a veces, empatía. Otras se hicieron fuertes en la sombra, organizando redes de ayuda, complicidades mínimas que mejoraban un barrio, una calle, una familia. En esa España subterránea, hecha de cocina, mercado y escalera, la autoridad de la esposa del jefe de Estado era una referencia lejana, casi mítica. Lo que sí llegaba, y pesaba, eran las consignas generales, cómo debía vestirse una mujer decente, qué libros no debía leer, cómo obedecer sin parecer servil. Esta coreografía, repetida durante años, caló hondo. Y es aquí donde el relato íntimo se convierte, sin remedio, en político. Porque cuando un matrimonio encarna la moral de un país, cada gesto es decreto. Que ella se siente a la izquierda o a la derecha, que lleve mantilla negra o blanca, que ofrezca la mano con guante o sin él. Esos detalles, que a veces se toman por frivolidades, eran notados, comentados, imitados, y daban modelo. Un modelo de mujer,
pía pero elegante, obediente pero influyente en lo doméstico, invisible en las decisiones macro, clave en la administración de lo cotidiano. Y un modelo de hombre, jefe, proveedor, autoridad. A base de repetirlo, se volvió costumbre, y la costumbre, ley. La relación de Franco con lo femenino, entonces, puede leerse como una tensión entre la necesidad de esa energía, ordenadora, simbólica, legitimadora, y el miedo a que se volviera autónoma. Invitaba a las mujeres a ser columna del edificio, pero no arquitectas del plano. La paradoja es que, en la práctica, muchas terminaron trazando líneas maestras, desde el salón y la sacristía, desde la escuela y el hospital, desde las mesas camillas donde se toman decisiones invisibles que afectan a medio vecindario. En la cúspide, Carmen Polo fue el emblema de esa potencia sin cartera, sin firma en BOE, con firma en la memoria. Hacia los años 60, mientras el país empezaba a moverse, televisores nuevos, turismo, autopistas, la liturgia del hogar presidencial. Trato de acompasarse sin descomponerse. Las visitas extranjeras llegaban con modas y preguntas, la etiqueta endurecida se flexibilizaba apenas, lo suficiente para no parecer anacrónica en las fotos, lo justo para no traicionar el guión. La España oficial quería modernizarse sin soltar la cuerda de la moral que la sostenía. En esa cuerda, otra vez, las manos de las mujeres, cosiendo, guiando, presentando, conteniendo. El régimen aprendió a producir una modernidad con permiso, con horarios, con límites. Y en ese equilibrio, el relato íntimo del líder siguió siendo un bloque sin fisuras visibles. Imagina ahora una noche cualquiera en el Pardo. Un banquete ha concluido. Quedan vasos con anillos de agua, servilletas dobladísimas, flores que ceden su fragancia a la cera de los candelabros. Los invitados se han marchado. Carmen revisa con la mirada el conjunto, que no falte nada, que no sobre nada. Franco, ya sin uniforme, hojea papeles con su letra pequeña. Juntos, sin palabras, sostienen el teatro, él con los decretos, ella con el decorado. Y en ese silencio habita la clave, la intimidad como régimen, el régimen como intimidad. Si te preguntas dónde están las amantes, intrigas, quizás la respuesta sea esta: estaban alrededor, en las historias de otros, en los chasquidos de seda de pasillos contiguos, en romances que no podían decirse en voz alta y que, sin embargo, vibraban en los salones. El propio caudillo, según los registros que resisten, prefirió una biografía sentimental plana y utilitaria, un matrimonio que blindaba, una familia que ordenaba, una corte femenina que legitimaba. Eso, en sí mismo, es un dato fascinante, una pasión exclusiva por la estabilidad, por la foto eterna, por el relato que no deja huellas alternativas. Y en el hueco entre lo que el rumor deseaba y lo que el archivo permite contar, queda el mito, el de un líder cuyo gran amor, confesable y comprobable, fue el control. Imagina que la cámara se eleva desde los candelabros del Pardo y, sin cortar, se desliza por encima de una España que cambia el paso sin reconocerlo en voz alta. Es la década de los 60 y el país aprende a decir turismo, 600, televisión, playa y fábrica como si fueran estaciones de un mismo tranvía hacia la modernidad. Y, sin embargo, ahí, en el corazón de la maquinaria, continúa latiendo la misma partitura, orden, obediencia, decoro. El matrimonio del caudillo permanece como una constante gravitatoria, él, cada vez más estatua, ella, cada vez más altar de porcelana. Y alrededor, las mujeres, unas millones de anónimas, otras con nombre y apellido, sosteniendo una coreografía donde cada gesto tenía traducción política. El turismo trae bikinis, guitarras y un rumor de libertad que llega con los extranjeros como llega la sal a las paredes frente al mar, se asienta sin pedir permiso. Las españolas miran, comparan, calculan, y muchas empiezan a negociar pequeñas conquistas en los intersticios. La sección femenina continúa repartiendo catecismos de conducta, bordar, cocinar, servir, sonreír, callar. Pero el televisor, esa caja que convirtió el salón en plaza pública, trae imágenes que no caben del todo en el molde. Las presentadoras brillan con peinados imposibles, los concursos prometen premios por talento y suerte, y las series murmuran, muy bajito al principio, que otra vida es imaginable. En esa grieta se produce un roce continuo entre el guión del régimen y la inercia del mundo.
Y Carmen Polo, guardiana del decoro, robustece la vitrina, mantillas impecables, rosarios lustrosos, audiencias de beneficencia donde la caridad sirve de puente entre la solemnidad y la necesidad. Pero la modernización no solo entra por el aparato de televisión o por la sombrilla de playa, entra por los libros que buscan permisos. Por los guiones que se trocean en las mesas de censura, por los bailes que se ensayan en colegios religiosos con canciones cuidadosamente filtradas. La moral oficial se vuelve un arte de cortar y coser. Y en ese arte, la influencia doméstica de ciertas damas, esposas de ministros, directoras de asociaciones, anfitrionas con agenda. Funciona como un circuito de derivación, cuando la norma es demasiado rígida, una llamada, cuando el chisme es demasiado venenoso. Un té, cuando la foto es demasiado atrevida, una tijera. La biografía íntima del líder, mientras tanto, permanece inmóvil y altísima, como la cruz en una cima de granito. No hay cartas calientes ni diarios perdidos que nos regalen escándalos en primera persona, hay, en cambio, un silencio resistente. Que se interpreta como programa, la estabilidad es el deseo es la estabilidad. La juventud, sin embargo, es una marea. Asoma en universidades, en sindicatos clandestinos, en parroquias inquietas, en canciones que juegan a bordear lo permitido. Las chicas se cortan el flequillo, abren cuadernos con poemas extranjeros, suenan trabajos propios. Chocan con paredes jurídicas y costumbres que pesan como muebles de nogal, el permiso del marido para contratar, para abrir una cuenta. Para viajar, la sospecha legal sobre su moral si su vida no cabe en el catecismo, el rumor del que dirán como policía invisible. La España sin divorcio y con pecados tipificados aprende a simular armonías porque la disonancia se paga cara. En ese paisaje, la pregunta por las mujeres de Franco no se agota en la esposa y en la hija, se extiende, como una red, a millones de biografías moduladas por una gramática de obediencia. Y, al mismo tiempo, se asoma la paradoja: para que el decoro funcione, necesita que esas mismas mujeres trabajen, sin llamarlo trabajo, en la gran empresa de la respetabilidad nacional. Pensemos en un domingo de verano en Meirás. Corren niños, brillan medallas, se alinean autoridades locales con sonrisas que piden favores. Hay una mesa con pastas, una hilera de donativos, un fotógrafo que conoce los ángulos preferidos de la anfitriona. Carmen Polo, impecable, administra distancias con la precisión de una maestra de ceremonias. Sabe que una palabra suya puede resolver un traslado, aligerar un expediente, mejorar la posición de un protegido. Ese poder sin decreto, espeso, cotidiano, poderoso, es la otra mitad de la ecuación. Y es también una paradoja histórica: en un régimen que desconfía de la autonomía femenina, una mujer concreta acumula una autonomía. Practica inmensa, pero esa autonomía existe para apuntalar el edificio que limita la autonomía de las demás. Es un bucle perfecto de legitimidad: el ejemplo doméstico se convierte en aval público, y el aval público vuelve al hogar, condecorado, a la repisa. Mientras tanto, el caudillo envejece hacia adentro. La voz pierde tersura, la letra se hace más pequeña, los paseos más lentos. La casa sigue, pero más medida, las audiencias, pero más breves. La estampa conyugal, sobre todo en los retratos oficiales, esos óleos donde el tiempo no corre, insiste en una pareja que sustituye lo romántico por lo ritual. Aquí no hay besos de película ni manos enlazadas sobre el antepecho de un balcón, hay, en cambio, cruz de pecho, peineta y distancia. Y sin embargo, en esa distancia encaja la mirada de época, la idea de que la familia ejemplar es sobria, severa, sostenida por silencios eficientes. Si alguna vez el rumor insistió en lo contrario, se estrelló contra la placa de mármol de la falta de pruebas. El país, sin embargo, multiplica sus contradicciones. En el mismo verano en que se inaugura una autopista, una joven debe pedir autorización para algo tan elemental como firmar un contrato. En la misma ciudad donde se proyecta una película extranjera, tijeras mediante, otra película nacional es devuelta por los censores. Por ambiguas insinuaciones. En un salón, una señora envuelve una colecta en la bandera de la caridad, mientras en otro barrio una mujer hace malabares para alimentar a sus hijos con un salario que no aparece en nómina porque el empleo femenino formal incomoda la aritmética de los roles. Y, sin embargo, bajo esa costra,
muchas españolas conquistan espacios reales, maestras que abren ventanas, enfermeras que salvan vidas. Y cambian costumbres, funcionarias que aprenden a mover papeles a favor de la humanidad cuando la norma es demasiado angosta. El poder de lo doméstico, el que el régimen presume como reino natural, se convierte, por acumulación, en una palanca discreta de cambio. La prensa del corazón, esa que circula con peinetas y perfumes, juega su propia partida. Engalana portadas con fotos de bodas, bautizos, recepciones, transcribe discursos de damas respetables sobre moral y patria, a veces. Sin querer, deja entrar una sombra de melancolía, una duda en la sonrisa, un gesto fuera de libreto. Ahí se reflejan los límites del teatro. Para sostener la ficción de armonía eterna, se precisa una precisión imposible. Y cuando lo imposible asoma, el aparato se activa, desmentidos suaves, silencios que llaman, manos que recomponen. Carmen Polo domina esa ingeniería de lo aparente, cada collar, cada mantilla, cada saludo es un ladrillo en la catedral de la respetabilidad. Y no es un papel pequeño. En un país que aprende la televisión como espejo colectivo, esa catedral pesa tanto como los discursos. Miremos, por un momento, la otra orilla, los salones de aristócratas, las casas solariegas que se reencuentran con su importancia. En la Nueva España oficial. Allí, muchas mujeres ejercen una diplomacia de terciopelo, colocan invitados, recomiendan nombres, localizan recursos. En ocasiones, sus agendas se entrecruzan con las de los ministros tecnócratas, ese nuevo tipo de poder que habla de presupuestos y planes, y el resultado es una modernización vigilada. España cambia, sí, pero bajo un diseño que nunca pone en cuestión el núcleo moral. Y en ese diseño, la mujer ideal sigue siendo un tríptico: madre, esposa, creyente. Lo que ocurre es que, en la práctica, la madre gestiona, la esposa negocia, la creyente administra. Y esa gestión, negociación y administración terminan por alterar, lentamente, la sustancia de lo permitido. Los años avanzan y, con ellos, la evidencia de que ninguna vitrina es eterna. En las universidades se leen libros impacientes, en los barrios obreros se oyen voces que piden mejoras concretas, en las parroquias se cuela un aliento social que discute la caridad como sustituto de la justicia. Entre todas esas corrientes, las mujeres se mueven no como figurantes, sino como actrices con papeles sutiles, líderes vecinales, organizadoras de ayudas, mediadoras, incluso opositoras clandestinas que tejen redes de confianza aprovechando ese prejuicio que las considera inofensivas. Algunas entran y salen de la corte con donativos, otras entran y salen de pisos discretos con octavillas. En ambos casos, manejan el pulso de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, cuando cambia, arrastra todo. En el Pardo, la salud del jefe de Estado empieza a pronunciarse como una nueva gramática. Se miden latidos, se dosifican apariciones, se calculan relevos de agenda. La hija, ya adulta, convierte la biografía familiar en un relato que interesa a medio país, y cada episodio, un nacimiento, una boda, una enfermedad, se evacúa en titulares que respiran solemnidad. Carmen Polo, fiel a su papel, refuerza el perímetro de la intimidad. Quienes acceden lo hacen con guantes blancos, quienes piden favores aprenden a moderar la insistencia, quienes suenan con arrancar un sí comprenden que el quizá de Dona Carmen es ya una victoria. Toda biografía poderosa se vuelve más rígida al final, la energía no sobra. Y, sin embargo, quizá ahí asoma lo más humano de la pareja. Dos ancianos que defienden, con la terquedad de los viejos muebles, la disposición de la casa, el orden de los álbumes, la temperatura exacta de la lámpara en la mesa auxiliar. Hay ternura sin frase grandilocuente en esa obstinación decorativa, una vida pactada que ha sobrevivido a todo porque ha aprendido a ser rutina. No hay amante que irrumpa ni aventura que desmonte el relato, lo que hay es la persistencia de un lazo que fue, desde el principio, alianza, una suma de intereses, de afinidades, de fe compartida, de estética común. Puede parecer poco para un melodrama, es muchísimo para un régimen. Porque, en la mirada de millones, la idea de que los de arriba vivían con decoro sostenía una promesa de seguridad. Si el matrimonio del jefe resiste, el país, Sedecia, resiste. Y aunque ese silogismo no soporta análisis político serio, sí explica una parte del magnetismo sentimental con que se vendió la estabilidad.
No hubo finalidades románticas que se nos escapen, hubo una ética de la contención que convirtió la economía afectiva del líder en el esqueleto emocional del Estado. Fuera de los palacios, la España femenina contaba otros cuentos. La costurera que se organiza con otras para pedir salarios justos, la médica que combate inercias en un hospital con crucifijo en la entrada, la profesora que introduce a escondidas a poetas que el programa no recomienda, la empresaria discreta que abre una tienda para ayudar en casa y termina sosteniendo el hogar con inteligencia financiera. En todas esas vidas late una constante, autogobernarse en un marco que te prefiere tutelada. Si la sección femenina quiso formar amas de casa devotas, la realidad produjo una legión de administradoras del día a día que aprendieron muy rápido que administrar es una forma de mandar. Y ese aprendizaje, multiplicado, acabó siendo la mecha silenciosa de la transición social, cuando llegó el tiempo de cambiar el guión. Muchas ya sabían cómo funcionan las tramoyas. Regresemos a la intimidad de los Franco para cerrar este movimiento. Imagínalos en una sobremesa silenciosa, con el rumor de una fuente en el jardín. En las paredes, los retratos ordenan una genealogía sin sobresaltos. En la mesa, una bandeja de plata, un rosario, quizá una carta. Él repasa notas con esa caligrafía tensa, ella revisa el renglón de flores, el cuadro que se torció, el vaso que no debe quedar vacío. No hay poesía derramada, si un pacto, así se hace. Y ese así se hace, repetido miles de veces, puesto en escena cada día, se volvió doctrina nacional. Como toda doctrina, prometió cosas, paz, orden, identidad, y cobró otras, libertad, igualdad, diversidad. Las mujeres fueron, a la vez, sus beneficiarias simbólicas y sus perjudicadas concretas, sus sacerdotisas sociales y sus feligresas. Críticas, sus engranajes y su freno. En el ojo del huracán, Carmen Polo encarnó el misterio del poder blando, la fuerza de quien no firma leyes pero define la atmósfera en que se firman. Podrías preguntar, para rematar, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor en esta historia? Quizá en la forma en que los dos, cada uno a su modo, se aferraron a una idea del mundo y la sostuvieron juntos hasta el final. Un amor no de novela, sino de arquitectura, pilares, vigas, cimientos. Un amor de manual de ceremonias, que nadie pase por detrás de la silla indicada, que las flores vayan en la esquina que corresponde. Que los silencios tengan el tamaño adecuado. ¿Escaso en suspiros? Sin duda. ¿Abundante en efectos? Innegable. Porque ese edificio sentimental, sin balcones ni serenatas, sirvió para amueblar una nación entera con hábitos que, todavía hoy, crujen al moverse. Imagina el sonido de un reloj que ya no marca las horas con soberbia, sino con una paciencia cansada. El poder envejece del mismo modo que una casa, primero se apagan las bombillas del pasillo, luego chirria la madera, por último se cierran habitaciones que antes eran fiesta. A comienzos de los 70, el caudillo ya no camina con el mismo paso, ni mira a la multitud con aquel brillo glaciar que convertía a los estadios en mármol. La cámara se acerca y vemos la textura del tiempo, las manos más finas, los labios más secos, la respiración que elige la cuesta antes que la llanura. La intimidad, que durante décadas fue vitrina inmaculada, se vuelve ahora trincherita, una manta colocada con esmero sobre las rodillas. Un vasito de agua del que apenas se bebe, un despacho que enmudece temprano. Y al lado, siempre al lado, el rostro impecable de Carmen Polo, sosteniendo el teatro, apuntalando la escenografía, recordándole al mundo, a cada visita y a cada lente, que el decoro sigue en pie aunque la estatura moral del régimen ya no encuentre elogios sin reservas. En ese tramo final, la casa vuelve a ser argumento. La salud, administrada con rigor de cuartel, no se entrega a la curiosidad pública. Los partes se redactan con cautela, las apariciones se dosifican, los silencios aumentan de valor. La rutina es, a la vez, bálsamo y armadura, misa, papeles, una cacería esporádica si el cuerpo concede, sobremesas cortas donde se desplazan vasos y recuerdos sin permitir demasiado sentimentalismo. La hija, los nietos, el yerno médico, la familia no solo acompaña, también complementa el relato de resistencia. En un régimen que siempre confió en las simbologías familiares, la vejez del líder debía transcurrir como un catecismo sin tachaduras.
Carmen, esa cintura de hierro en mantilla y perlas, redobla el control de los detalles, a quien se recibe y cómo, qué flores convienen. A cada estación del ánimo, qué manos se permiten rozar la mano enferma y cuáles deben limitarse al saludo desde la distancia. Nada se improvisa, la improvisación fue siempre el enemigo íntimo de la autoridad. Te propongo una escena, tarde cerrada en el Pardo, un médico de confianza revisa resultados, un secretario recuenta audiencias futuras. Como si fueran deudas que deben pagarse con aplazamientos discretos. Carmen escucha con ese aire de maestra que siempre supo quién entra y quién sale, y en qué orden. No pregunta con ansiedad, pregunta con precisión. La precisión es su fe. A veces, en el filo de la tarde, se permite un gesto casi tierno, alisar una arruga en la manta, acomodar un cojín, comprobar que la lámpara no encandile la mirada fatigada. ¿Amor? Sí, a su manera, amor como disciplina compartida, como lealtad que no necesita de palabras, como pacto de dos viejos que llevan medio siglo sosteniendo un mismo edificio sin dejar que se vea el andamiaje. Mientras tanto, la España de fuera de la reja vibra de otra forma. Los periódicos ya no suenan como boletines, los jóvenes, que han aprendido a esperar sin renunciar, recitan otro vocabulario, en los barrios y en las universidades, las mujeres se desdoblan entre lo impuesto y lo deseado, y ensayan rutas nuevas que la ley aún no reconoce. Algunas fundan asociaciones discretas, otras empujan dentro de las instituciones, otras arman redes de apoyo que no salen en los periódicos. Pero sostienen, como columnas invisibles, a familias enteras. En todas esas tramas hay una constante, la energía femenina que, después de décadas de catecismo doméstico, ha aprendido a transformar la obediencia en eficacia y la eficacia en autonomía callada. Esa autonomía, que a menudo no lleva nombre propio, prepara sin saberlo un país distinto. En el círculo estrecho del poder, la gramática del final exige nuevas coreografías. Se ensaya el relevo de gestos, se preparan fotografías que serán archivo, se dosifican los símbolos para que ninguno parezca una despedida. Carmen, que ha sido durante tanto tiempo maestra de las apariencias, sabe que el último acto no admite borradores visibles. Repite lo que la vida le enseñó: situar, encuadrar, proteger. Para una generación entera, su figura se ha vuelto certidumbre estética, una mujer en mantilla que no tiembla, un rosario que no se enreda, un collar que dice respeto con el mismo énfasis con que otros dicen autoridad. La diferencia es sutil, pero decisiva, ella no gobierna con leyes, gobierna con ambiente. Y el ambiente, en el último tramo, vale tanto como la tinta. Preguntabas al principio por esposas, amantes, intrigas. Llegados aquí, el silencio mantiene su imperio. Quienes buscaron en el ocaso del caudillo una grieta sentimental se estrellaron contra el mismo cristal de siempre, ni cartas, ni diarios, ni confidencias que merezcan esa palabra. La biografía íntima sigue siendo una fortaleza cortesana donde la lealtad fue diseñada para resistir terremotos. La única calidez verificable, y es más interesante de lo que parece, es la de una rutina compartida hasta la terquedad. La pareja, en su vejez, se convierte en símbolo no de pasión, sino de persistencia. Y la persistencia, a esas alturas, es política pura. Piensa ahora en el país que espera en la antesala de la historia. Hay una generación de mujeres para quienes la palabra cambio ya no es una sospecha, sino un deseo con fecha. Llevan años administrando lo cotidiano, afinando docenas de oficios sin nombre, aprendiendo a nombrarse a sí mismas. Cuando llegue la hora de abrir ventanas, no partirán de cero. Tendrán memoria de lo que costó cada permiso, cada firma, cada pequeño movimiento en la balanza de lo permitido. En esa memoria, curiosamente, también está Carmen, como espejo y como límite, como referente de una influencia sin ministerio, como prueba de que la autoridad doméstica puede ser un arma formidable, para lo que sea. No es paradoja menor, la mujer que apadrinó simbólicamente un modelo de obediencia fue, sin quererlo, demostración práctica de que una mujer podía decidir atmósferas y, con ellas, destinos. A medida que el final se acerca, los objetos aumentan de peso. Un escritorio, una pluma, un crucifijo, una fotografía familiar, la casa se llena de significados que alguna vez fueron simples. Las visitas hablan en voz baja y, entre ellas, se filtra un respeto que convive con el cálculo.
La muerte de un jefe de Estado no es solo un trance biográfico, es la línea que separa épocas. La organización de las exequias, los honores, los recorridos, el último retrato, todo eso va labrando, segundo a segundo, la piedra donde se grabara la memoria oficial. Y como en un gran teatro, Carmen revisa que el telón caiga con el pliegue correcto. Sabe que un gesto a destiempo malogra una sinfonía, que una silla lejos de su sitio produce un ruido en la fotografía, que un saludo demasiado largo puede interpretarse como una grieta. Los que la rodean aprendieron a leer ese alfabeto suyo, el alfabeto del orden. La muerte, ese Dios discreto que se sienta sin anunciarse, llega finalmente con el rumor de las cosas inevitables. Se abren los ritos, se multiplican las consignas, se juntan los contrarios en un duelo que no es solo dolor, sino medida del tiempo. La nación entera practica la coreografía de las despedidas solemnes. Es en esa transición cuando mejor se comprenden las fuerzas soterradas. El país que asiste al fin de una era es también el país que se ha entrenado para la siguiente, uno donde el relato familiar ya no será argumento de Estado, donde las mujeres hablaran con su propia voz en foros que antes no las recibían, donde el decoro será una elección y no una orden. La foto de Carmen, firme como siempre junto al féretro, termina de completar el arco de su papel, custodia del símbolo hasta el último minuto. ¿Qué siente? Quizá nunca lo sabremos. Ese misterio, uno de los últimos legados de la vieja España, continuará alimentando biografías, novelas, susurros. Pero lo que cuenta a ojos de la historia es su eficacia, sostuvo una imagen sin permitir que se resquebrajara cuando cualquier temblor habría sido fatal. Después, la casa se vacía. El poder, que durante décadas fue un huésped ruidoso, recoge sus pasos y se retira. Quedan los retratos, las vajillas, los tapices, los archivos, quedan, también, los litigios, los inventarios, las discusiones sobre qué pertenece a quién y con qué derecho. La herencia material intenta dirimir cuestiones de propiedad, la herencia moral abre, en cambio, un campo minado. ¿Qué hacemos con los símbolos, con las frases, con las ceremonias, con los hábitos? La vida de las cosas continúa en museos, juzgados, titulares. La vida de los gestos, en cambio, continúa en la gente, en la manera de sentarse a la mesa, de entender el recato, de juzgar la reputación ajena, de medir la libertad propia. Ahí, en ese teatro íntimo donde tantas mujeres aprendieron durante años a moverse con precisión, empieza otra función. Y la función nueva reclama otros papeles. Al cambiar el clima, los relatos pugnan. Unos defienden la memoria con adjetivos solemnes, otros la someten a examen, otros la niegan, otros la reformulan con heridas a la vista. En todas esas voces, las mujeres ocupan un lugar medular, historiadoras que buscan en archivos, periodistas que cruzan testimonios, activistas que reclaman memoria y justicia, familiares que se reparten la tarea de recordar sin embellecer, sin ocultar. La biografía íntima del líder, que tanto costó mantener como un bloque pulido, se ve ahora tamizada por relatos colectivos que no necesitan permiso para contarse. El rumor de las amantes, intrigas queda, una vez más, en el margen, lo que ocupa el centro es la disputa por el significado. ¿Qué dice de un país el matrimonio que lo gobernó simbólicamente? ¿Qué aprendieron las mujeres de esa escenografía inmensa? ¿Qué quieren olvidar y qué quieren rescatar? Piensa en las aulas, en los salones donde se discute, en las cocinas donde se opina con la franqueza que nunca llega al micrófono. Allí, con los años, se dibuja un balance. Muchas recuerdan la sombra del decoro como una soga que limita estudios, viajes, trabajos, elecciones íntimas. Otras recuerdan también la red de sororidades discretas que alivió vidas encorsetadas, las astucias pequeñas que ganaron centímetros. Sin romper la vajilla, la evolución lenta de un modelo que, a fuerza de funcionar, dejó ver sus grietas. Algunas estudian a Carmen con severidad, otras con curiosidad, otras con esa mezcla de rechazo y fascinación que provocan los símbolos. Todas, en conjunto, completan un mosaico complejo donde la figura de la esposa del caudillo ya no es un bloque moral, sino una pieza de un mecanismo histórico que hoy puede mirarse sin catecismo. Y llegamos al epílogo inevitable, el modo en que los países se cuentan a sí mismos. La vida de Francisco Franco, mirada desde el ángulo que nos propusimos, la biografía y la relación con las mujeres, es una parábola.
sobre el poder de lo íntimo convertido en programa público. Su matrimonio con Carmen Polo fue, por encima de cualquier melodrama que las leyendas quisieran, un sistema de estabilidad estética y emocional, una maquinaria de disciplina y apariencia que sirvió para legitimar políticas, para encuadrar costumbres, para gobernar miradas. No hubo, que sepamos con rigor, amantes que contaran otra verdad. Hubo, sí, un ejército femenino de proximidad, esposas, hijas, dirigentes, damas, que, con su trabajo visible e invisible, sostuvo un edificio entero. Y hubo, frente a ese edificio, millones de mujeres que aprendieron a dominar la economía de lo cotidiano hasta convertir la obediencia en un camino torcido hacia la autonomía. Cuando la historia giró, ellas ya sabían caminar. Queda un último plano, de esos que el cine guarda para el final. La cámara se aleja de la casa que pierde luces. En el jardín, la fuente sigue sonando. En el aire, ya sin uniformes, se mezclan el olor del boy y una humedad de otoño. Los salones han apagado su respiración de teatro, los pasillos duermen sin escoltas. La silla de la anfitriona permanece en su sitio, sin polvo, como si una mano invisible hubiese prometido pulirla cada mañana. Ese es el legado intangible, no las leyes ni los decretos, sino la disposición de los muebles del alma. Y ese legado, para bien o para mal, lo discutimos todavía, en el modo en que medimos el que dirán, en la forma de hablar a nuestras hijas sobre lo que pueden, en la clase de equilibrio que exigimos entre apariencia y verdad. Quizá la pregunta inicial, ¿puede un hombre de moral pública severa esconder pasiones inconfesables? Se resuelva de otro modo, ¿puede un país completo aprender a mirar sus pasiones sin esconderlas tras una cortina de encaje? Ahí está el reto. Lo demás, joyas, mantillas, rumores, son atrezos de una obra que, con el telón caído, nos sigue pidiendo un juicio adulto. Y por si todavía persiste el rumor de los viejos chismes, conviene cerrar con exactitud, lo que la documentación resiste nos habla. De un matrimonio funcional, de un poder sentimental convertido en ornamento de Estado, de una cultura que hizo de la respetabilidad una muralla. Si hubo secretillos, se quedaron sin acta notarial. Lo que sí quedó, y nos concierne, es la evidencia de que el control íntimo y el control político se alimentaron mutuamente, y que las mujeres fueron tanto su instrumento como su límite. Esa es la historia que vale la pena contar, la que ilumina no solo un pasado, sino las guerras silenciosas del presente.